Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos peticiones en este momento que le llevamos haciendo a Dios por mucho tiempo y que no ha habido respuesta? ¿Cierto? ¿Y cuántos aquí, por ese no haber respuesta, hemos pensado tantas cosas? Hemos estado hasta lastimados. Nos hemos hasta enojado con Dios. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes, pero a mí sí. Entonces, hoy vamos a hablar de la fe, pero no en el concepto, sino en lo que nos está pasando, en evaluar esa fe. Vamos a hablar de eso esta mañana. ¿Les parece? Bueno, la pregunta que yo hago en esta mañana para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí obviamente, es: ¿está funcionando mi fe? ¿Está funcionando? No me digan nada, obviamente, no, es algo muy personal. Pero cada uno preguntemos en nuestro interior: ¿está funcionando esa fe? ¿Lo que Dios dice se está dando en mi vida o no? Lo que sea. Un problema familiar, personal, de provisión, de sanidad, qué sé yo, cualquier cosa. Y espero y le pido de verdad al Señor en esta mañana, y le pido a su Santo Espíritu, que hoy podamos tener respuesta. Que hoy podamos tener respuesta, pero no para simplemente salir y decir: ya sé, no. Sino para comenzar a hacer lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Vamos a ver rápidamente el significado de fe, que nosotros ya no lo sabemos de memoria. Pero vamos a ver rápidamente lo que dice Hebreos capítulo 11. En la versión TLA dice que la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Y en la versión Reina Valera del 2015 dice que la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Eso ya lo sabemos hace mucho tiempo. Como también sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Si ahí hay tantas cosas que a Dios le desagradan, ¿por qué específicamente habla de la fe que es imposible? O sea, es con lo que dice es imposible. Yo creo que vamos a ir viendo esa respuesta. Ahora la pregunta es: ¿cómo aplicamos nuestra fe? ¿Alguna vez a nosotros nos ha pasado que, por decir algo, se presenta una oportunidad de negocio y nosotros hemos estado en una situación de pronto un poco apretada o lo que sea, y decimos: esta es, y yo me voy a meter a eso porque yo tengo fe de que me va a ir bien, yo confío en Dios, yo creo en Dios que me va a ir bien? Esa es mi fe, ese es mi Dios. Tengo un Dios que todo lo puede. ¿Y le ha pasado alguna vez? Chévere. ¿Alguno de nosotros alguna vez, qué sé yo, se ha metido a hacer alguna cosa,
se ha unido con alguna persona a hacer algo y ha dicho, yo sé que todo va a salir bien y como he pensado porque yo tengo fe, ¿cierto? ¿Cierto que nos ha pasado eso? Y alguno de nosotros alguna vez, por ejemplo, hemos sido malos administradores, la hemos embarrado, nos hemos metido en deudas y en situaciones que no eran necesarias. Y ya después de que estamos ahí, decimos, no, yo voy a hacer esta situación, voy a hacer aquí, allá, para salir de esas deudas y yo sé que Dios me va a respaldar con este plan que yo tengo para salir de ese problema. ¿Sí nos ha pasado? Bueno, vamos a ver a unos personajes bíblicos a los que les pasó lo mismo. Los primeros que tenemos ahí son Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, ¿sí o no? Y es un pecado que todavía estamos pagando las consecuencias, ¿cierto? Se metieron en problemas, pecaron. Lo mismo que hacemos nosotros muchas veces. Nos metemos en problemas, pecamos, vienen las consecuencias. Cuando llegaron las consecuencias para Adán y Eva, que abrieron sus ojos, que dijeron estamos desnudos, que empezaron a tenerle miedo a Dios, ellos comenzaron a buscar su propia solución. Cuando ellos se vieron desnudos, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué más? Se taparon con unas hojas, ¿cierto? ¿Era de qué planta? Ay, Dios mío. De una higuera. Entonces fueron y buscaron su solución. Ay, no, yo estoy en un problema, hay que arreglarlo. Venga, coge esas hojitas, tápese. Se taparon. ¿Pero eso de verdad era la solución? ¿Eso de verdad iba a sacarlos del problema? ¿Qué le tocó hacer a Dios? Llegar y taparlos con pieles. Esa sí era una solución, no la que ellos habían pensado. Pero vámonos a otro ejemplo. Entonces, aquí estamos viendo las soluciones que uno busca cuando la embarra. ¿Sí o no? Todos ahí mismo salimos a buscar una solución. Ahora vamos a ver otro caso. Vamos a ver a la señora Sara y al señor Abraham. Ellos no la habían embarrado. En este caso específico que les voy a decir, no es que lo hubieran embarrado, es que Dios les había hecho una promesa. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hecho promesas? Pero no se veía. ¿A cuántos de nosotros no se nos han cumplido esas promesas? A mí todavía faltan promesas que se me cumplan, que Dios me ha dado. Entonces, ellos pasaba el tiempo y como que no se veía como que la cosa funcionara, como que ¿cómo es esto? Entonces vamos a ayudarle a Dios. Y dice Sara, ya sé, Abraham, Dios sí nos va a dar un hijo, pero no como nosotros pensamos. No porque yo quede en embarazo, es a través de mi sierva. Porque ellos tradicionalmente cuando tenían, una sierva tenía a su hijo en las piernas de su ama, el hijo era de ella, hacía parte de su cultura. Entonces claro, así es que vamos a tener no habíamos entendido. ¿Cuántos de nosotros no le hemos ayudado a Dios en esas promesas? Y resulta que terminamos ¿qué? Consecuencias que aún hoy se ven por una promesa de Dios a la que no le tuvimos paciencia y le quisimos ayudar. Vamos a ver a otro caballero. Vamos a ver 3 caballeros que fueron reyes. Asa, que fue rey de Judá. A ver, hubo un tiempo después de Salomón en el que se dividieron las tribus.
10 tribus, 12 tribus, 10 tribus y 2 tribus. Las 2 tribus son de Israel, las 12 tribus eran parte de Judá o rey de Judá. Había un rey que se llamaba Asa. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, nos habla de este caballero y nos dice lo siguiente, dice: pero al año siguiente va Asa, el rey de Israel, o sea, habían 2 reyes, Israel y Judá, y eran enemigos. Pero al año siguiente Baasa, el rey de Israel, fue a atacar a Asa, rey de Judá, y lo primero que hizo fue conquistar la ciudad de Ramá. Enseguida comenzó a convertir esa ciudad en una fortaleza y puso en ella soldados, porque desde allí podía impedir que cualquiera entrara o saliera del territorio gobernado por Asa. O sea, ese era el enemigo de Asa. ¿Sí? Vamos a ver qué hizo Asa. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había en los tesoros del templo y del palacio del rey. O sea, cogió los tesoros que habían de Dios y los de él. Y se los envió a Ben-Hadad, rey de ¿dónde? De Siria, que también eran enemigos de ellos, que vivía en la ciudad de Damasco. Además le envió este mensaje: hagamos un pacto tú y yo como lo hicieron tu padre y el mío. Yo te envío plata y oro a cambio de que rompas el pacto que hiciste con Baasa para que deje de atacarme. O sea, el rey de Siria se había unido con Baasa para atacar a Asa. Eso parece un trabalenguas, pero no. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y envió a los jefes de su ejército a pelear contra las ciudades de Israel. Pero vamos a ver qué hizo Dios ahí. Antes de ver qué hizo Dios, mi pregunta es: ¿cuántas veces nos ha pasado que cuando nos vemos en un problema, qué sé yo, una deuda, una situación de esas, inmediatamente resolvamos? Este cogió y de una, coja lo del templo, coja lo mío, vaya, hable con Baasa, ¿qué? Sí, con Baasa, hable con él y miremos a ver cómo solucionamos esta vaina. De una, ¿cierto? Pero vamos a ver Dios qué le dice. Pero en esos días el profeta Ananí fue a hablar con Asa, rey de Judá, y lo reprendió así: nuestro Dios vigila el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo obedecen y confían en él. Acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. O sea, él ya había visto a Dios obrar. Él había antes confiado en Dios, pero en ese momento, en ese problema, no lo hizo. Salió y ¡fum!, buscó la solución. Le voy a decir a fulano, a mengano, a perencejo. ¿Sí o no? Nos ha pasado a todos. Yo creo que aquí no hay uno que se salve. Sin embargo, sigue diciendo el profeta, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Por eso, nunca podrás vencer al ejército sirio. Fuiste muy tonto y ahora vivirás en guerra toda tu vida. Este hombre estaba convencido de que Dios lo iba a respaldar nuevamente en lo que él había hecho. Y Dios le dijo: no, Señor, así no es. Algo parecido pasó con el rey Amasías. No lo voy a leer por tiempo, pero está en Segunda de Crónicas capítulo 25. Amasías fue un hombre que, les leo lo que dice ahí: él planeó atacar invirtiendo recursos, pero de una forma que Dios no aprobaba, y perdió lo que invirtió. Se alió con los enemigos, con unos enemigos que tenía también para otra batalla, y les pagó un dinero. Y Dios le manda a decir: yo no apruebo lo que hiciste. Entonces el rey le dice: entonces voy a perder lo que yo invertí.
¿A cuánto no nos ha pasado que nos aliamos a hacer negocios y cosas así y terminamos perdiendo el negocio, teniendo problemas con quien íbamos a tener el negocio y dejándonos problemas encima? O sea, fuera de tener problemas con la persona, quedamos con más problemas encima. Eso le pasó a este señor, Amasías. Le pagó a unas personas para que fueran y le ayudaran en una guerra. Dios le dijo, eso no es lo que yo quiero. Él dijo, pero ¿y entonces va a perder lo que invertí? Y el profeta le dice, sí, Dios te puede dar mucho más. Este hombre, gracias a Dios, le hizo caso y los despachó, le dijo, no, ya no voy a hacer nada. Y a los que despachó se enojaron y cuando se fueron y atacaron las ciudades de él y le robaron. No es que fueron, bueno, chao, y me voy con la plata. No, se enojaron, fueron, atacaron la ciudad y le robaron. Pero no era como Dios decía. Y por último está Josafat, que también hizo negocios, compró unos barcos. A Dios no le gustó eso, se perdieron los barcos. ¿Cuál es la intención de poner estos ejemplos de personas que han tenido situaciones iguales a las nuestras? Que no les fue bien en lo que pensaron que iba a ser la solución. ¿A nosotros nos ha pasado eso? Por el silencio me imagino que sí. A mí sí. Cualquier cantidad de veces. Pero gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo que nos va mostrando, ¿cierto? Que nos va enseñando cosas en esta vida. Hemos aplicado mal la fe. Hemos aplicado mal la fe porque es que la fe de la que Dios habla no es de que yo voy a hacer mi voluntad, voy a pensar cuál es la solución, voy a aprovechar lo primero que se me ocurra y después voy donde Él, porque como la palabra de Dios dice que al que cree todo es posible. Porque como la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo estoy segura, Señor, de que esto me va a salir bien. No funciona así la fe. No es a eso a lo que Dios se refiere. Y yo creo que ya en lo que nos ha pasado en la vida hemos podido evidenciar que no es así como funciona. Pero hay un gran problema en esto, ¿saben? El interpretar mal la fe y cómo debemos usarla tiene un problema gravísimo, tiene unas consecuencias. Una de ellas, que es grave, totalmente grave, dice, nos genera una idea de Dios que no es cierta y nos aleja de Él. O sea, empezamos a pensar de Dios cosas que no son. Por ejemplo, que sus promesas no son para nosotros. ¿Cuántas veces ha pasado un ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad, qué sé yo, a una persona conocida o familia, qué sé yo, o a nosotros? Y le estamos pidiendo a Dios por esa sanidad y no se da. ¿Cuántas veces no pensamos, eso tal vez no es para mí? O a veces queremos ir a orar por otras personas, pero como no se han sanado por quienes hemos orado, pensamos, bueno, pues yo voy, pero pues no creo que Dios vaya a orar ahí. Otro pensamiento errado que empezamos a tener es que Dios está enojado con nosotros y por eso no responde a nuestra oración. Y Dios sí se enoja. Sí, es verdad. Y sí hay consecuencias de lo que hacemos. ¿O quién de aquí puede decir que no? Eso sería decir que Dios es injusto.
Claro que hay consecuencias cuando actuamos mal, por supuesto que sí. Pero Dios no vive enojado con nosotros. A Dios le interesa más que aprendamos a que nos esté castigando. Si no, no estaríamos aquí sentados, se lo aseguro. Se lo aseguro que no. Dios no mantiene enojado con nosotros mirando cada error y cada defecto que tenemos y mirando a ver en qué momento nos va a castigar. Créanme que cuando Dios toma medidas drásticas con nosotros es porque no hay otra forma. Y eso lo determinamos nosotros. Otra, dudamos de que Dios quiera usar su poder para bendecirnos. Que ahí es, por ejemplo, cuando le decimos, Señor, ¿será que tú sí quieres? Y hay varios en la Biblia que le decían al Señor, ¿tú quieres? Y él decía, sí, yo quiero. Empezamos a pensar que Dios tal vez no quiere bendecirme a mí. No que Dios no bendiga, sí, Dios bendice, pero a mí en ese aspecto no. Está en silencio, está callado, está como que si no fuera con Él, como que si no se enterara. Estos son solo algunos puntos, porque pueden pasar muchos más por nuestra cabeza en razón a esas luchas que hemos tenido y que no le hemos encontrado respuesta. Entonces ocurre algo, y es que de tanto que esperamos y de tantas cosas que pensamos, llega el momento en que ya no esperamos nada de Dios y buscamos nuestras propias soluciones. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Bueno, eso como que me ha pasado solamente a mí y a 3 personas más, ¿no? A nadie más. Uno empieza a buscar, Dios mío, el azar, el estrés. Te estoy pidiendo, no me contestas. ¿Estás bravo? ¿Estás enojado? ¿Qué te pasa? Dime algo. Haz una señal. Alguna cosita y nada. Entonces uno, no, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? No, pues será hacer tal cosa, porque ¿qué más hago? Me toca. Y ¡tran! Nos metemos, ¿sí o no?, a buscar la solución. Pero cuando hacemos esto, de que buscamos nuestras propias soluciones, también viene algo. No se perfecciona ni se fortalece nuestra fe. Entendamos que Dios no está en silencio por gusto, ni por malo. Es porque está buscando un objetivo. Pero nosotros le dañamos el objetivo cada vez que nos salimos por la tangente. Nos desanimamos para dedicar tiempo y atención a Dios. Dígame quién que esté pensando que Dios no le responde a él o a ella, que Dios no hace nada, está en silencio y uno pídale y pídale y pídale y pídale y Él no hace nada. ¿Quién no se desanima? ¿Con qué ganas usted quiere orar? ¿Con qué ganas quiere buscar de Dios? Al contrario, ese desánimo empieza a irnos alejando de Él. Porque estamos esperando mucho de Él y no pasa nada. Mira, yo los veo como tan en silencio que estoy como asustada. Otra situación es que impide que terminemos nuestro propósito. O sea, si esa situación que estamos viviendo y no hay respuesta hace parte del proceso que tenemos que vivir y no lo vivimos, nos vamos a quedar repitiendo eso. No vamos a avanzar. No vamos a decir, bueno, la que sigue. No hemos podido con esa. Y evaluémonos de verdad. ¿En dónde nos hemos quedado? ¿Dónde estamos como pegados? Como que aquí, como que esto no fluye, no avanza, no pasa nada. Es la misma caída y otra caída y otra caída y otra caída sobre el mismo tema. Evaluemos eso. Y por último, ¿qué pasa? Desagradamos a Dios. Porque ¿qué pasa con mi fe? ¿Empieza a qué? A menguar. Entonces ya no estoy pensando en Él sino en mí. No estoy pensando en lo que Él puede hacer sino en lo que yo puedo hacer.
¿Y qué logramos con eso? ¿Que Dios qué? Ahora viene una pregunta. Listo, ok, ya, hemos hecho eso, nos ha pasado. Estos ejemplos que les puse aquí son solo algunos, la Biblia tiene muchísimos ejemplos de personas que, bueno, no pasó, ¿qué hago? La pregunta es, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo es que se aplica esa fe correctamente? ¿Cómo creen? Alguien que me diga entonces cómo funciona, cómo es. ¿Qué pensamos? ¿Qué se nos ocurre? Bueno, primero, ¿nos ha pasado esto que estamos hablando? ¿Hemos vivido esto de lo que estamos hablando aquí? Es más, puede que lo estemos viviendo en este momento. Es posible que en este momento nos sintamos así como vimos allí, que nos desanimamos, que ya como que dudamos de que Dios vaya a hacer algo o no, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno. Entonces, ¿será que entonces Dios miente? ¿O será que la Biblia fue escrita para todo el mundo menos para fulanito de tal? No, ¿cierto que no? Algo tiene que haber ahí, algo tiene que pasar ahí. Y cuando a nosotros nos ocurra eso y estemos en estas situaciones, nosotros debemos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la situación con esto? Entonces, dice así. Vamos a volver nuevamente a Hebreos. Hebreos dice, vamos a poner en dos partes lo que dice Hebreos con respecto a la fe. Lo primero que dice que la fe es la seguridad de que vamos a recibir lo que esperamos, ¿cierto? Y lo segundo que dice es que la fe es estar convencido de que algo existe aún cuando no lo podamos ver, ¿cierto? Entonces, ahí están esas dos partes. Estar convencidos de que vamos a recibir lo que esperamos de Dios y también estar convencidos de que algo existe así yo no lo pueda ver. ¿Sí? Ahí estamos claros. Entonces vamos con este primer punto, donde Dios dice que es la seguridad de que vamos a recibir lo que esperamos. Pero, ¿qué hacemos entonces con Santiago 4, 2b3? Que dice, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala para poder gastar en sus propios placeres. Ay, pero ¿cómo así? No, pues que la fe es estar seguro de que yo voy a recibir lo que quiero. Pero ¿quién nos dijo a nosotros que fe o que Dios está ahí esperando a ver yo qué quiero y de qué manera lo quiero para entregármelo? No funciona así. Yo no puedo sacar a Santiago 4, sacarle ese versículo de ahí y decir, no, esto no. Resulta que Dios aquí está diciendo que sí es verdad que nos recibimos. Sí es verdad. Y no solo que nos recibimos, no vamos a recibir, al menos por parte de Él no. Porque usted puede salir y conseguirlo por sus propios medios, sí. Si no fuera así, no nos meteríamos en problemas. Si Dios impidiera que yo fuera y solucionara por mis propios medios, pues yo no me metería en problemas. Pero me he metido en problemas porque voy y busco la manera mía. O sea, Dios no lo va a impedir. Usted quiere hacerlo por sus medios, hágalo. Nos dio todo para hacerlo. Libre albedrío, un cerebro, una inteligencia, unos brazos, una boca. Vaya y haga. Él no nos está quitando las manos ni nada para impedirnos. Hágalo. Pero también la consecuencia es mía. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Lo que hablábamos ahorita. Llega un momento en que ya dejamos y decimos no, ya. Pero Dios aquí habla de algo muy importante. Porque la razón por la que piden es mala. Miremos eso que
necesitamos de Dios, que queremos de Dios, si allí hay alguna mala intención, si hay alguna maldad en eso que yo pido. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién no quiere ser próspero? ¿Quién no quiere recibir bendición de Dios? Pero cuando yo quiero recibir de Dios para decir o para mostrarle a otros que yo tengo, o quiero recibir de Dios para empezar a tener como un dominio, una jerarquía, cuando yo quiero recibir de Dios para mostrarle a los que hablaban mal de mí que se equivocaron, o sea, esas intenciones, por esas intenciones Dios no te va a dar. Dios no te va a dar para eso, en lo absoluto. Miremos si en eso que yo le estoy pidiendo a Dios, por ejemplo, tengo una relación familiar, digámoslo, o de pareja, emproblemada, de hace tiempo, y siempre lo mismo, y yo pídele y pídele a Dios por eso, porque no tengo paz, porque no me gusta llegar a mi casa de tanto problema que hay. Ya llevo tiempo con esas porque no le hablo a nadie, llego y me encierro en mi puerta, en mi pieza. Y tiempo con eso. Y yo pídele y pídele a Dios, Señor, por favor, ayúdame, yo ya no puedo más con esta familia, tengo que irme de aquí, dame una provisión, dame un trabajo, Señor, que yo pueda vivir en paz. ¿Usted cree que primero Dios no va a tratar con usted y su relación de familia? ¿Usted cree que Dios primero no va a buscar que usted o yo o quien sea que haya hecho pida unas disculpas de un agradecimiento? ¿Usted cree que para Dios la solución es, bueno, mija, tenga su casa, o venga, mijo, tenga su... No. Entonces, miremos la intención de mi petición. Ahora, yo le decía siempre a Dios, Dios mío, en este tema de la fe, pero Dios, si la fe es estar convencido de lo que Dios me está diciendo, pero Padre, te digo una cosa, o sea, yo la he embarrado tanto y he tomado decisiones malas tantas veces en mi vida que a mí ya hasta me da miedo tomar una decisión. O sea, llega un momento en que yo digo, ¿será que sí? ¿Será que esta vaina sí? ¿Será que esta vez sí? ¿O será que todavía no? Entonces viene la pregunta, ¿cómo saber si lo que pido es lo mismo que Dios quiere darme o es lo que me conviene? ¿No se han preguntado eso? Señor, ¿será que esto sí? Que a veces a usted tiene, por ejemplo, una situación de algo, un negocio, alguien le está proponiendo un negocio. Usted no llega a un momento en que dice, Señor, ¿será que sí? ¿Será que esto sí es lo que tú quieres? ¿Será que me meto, no me meto, lo hago, no lo hago? ¿No nos ha pasado? ¿O nos vamos metiendo así? Resulta que sí, eso pasa. A nosotros nos va a pasar eso. Pero resulta que Dios tiene una respuesta cuando estamos en esa situación. Cuando estamos en esas de que no sabemos qué hacer, que si cojo para la derecha o cojo para la izquierda, que si es verde o que si es morado, que si es dulce o que si es salado. Dios nos da una respuesta. Romanos 8, 26, 27 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿A quién debemos acudir cuando estamos en esas? Al Espíritu Santo. Yo no sé ni qué decirle a Dios, ni sé cómo decirle, yo no sé cómo hacerle entender a Dios, cómo le explico, pero el Espíritu Santo sí. Y dice que Él nos conoce
y que también conoce la voluntad de Dios. O sea, Él es el que sabe cómo arreglar ese berenjenal. Pero a veces nosotros no acudimos a Él sino nosotros. Y yo tengo que hacer, Señor, y dije, Espíritu Santo, intercede por mí. No tengo ni idea de qué hacer. Intercede por mí, por favor, te lo pido. Mira que tú dijiste que vas a interceder por mí ante el Padre de acuerdo a lo que es la voluntad de Él. Necesito que por favor lo hagas. Ayúdame con eso. ¿Cuántos lo hemos hecho? Sigamos. ¿Qué pasa cuando no creo y estoy inseguro de lo que quiero? Cuando yo digo, pues yo sí quisiera, no sé, algo como diferente, yo quiero un trabajo, pero ni sé qué trabajo, yo quiero, no sé si quedarme aquí o irme a otro lado, no sé si casarme o divorciarme, no sé. Dios dice en Santiago 1:5, v 7, dice, Dios es generoso y nos da todo con agrado. O sea, ahí ya está hablando de unas características de Dios. Es generoso y todo nos lo da con agrado. Pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Entonces, cuando yo no sé qué quiero, ¿qué le voy a ir a pedir a Dios? Cuando yo no sé qué quiero, debo ir al Espíritu Señor, enséñame, muéstrame, dime, mejor dicho, encamíname, enrútame. Y Dios lo va a hacer porque ese es su compromiso con nosotros. Y cuando yo ya estoy seguro y convencido, porque a través de su palabra también confirmo lo que le estoy pidiendo a Dios, se lo puedo ir a pedir con total libertad y con total confianza de que lo voy a recibir. Pero entendamos que no depende de nosotros el cómo y el cuándo. El cómo Dios nos va a dar algo o cómo va a cumplir su promesa en nosotros no depende de mí. No soy yo la que le va a decir a Dios cómo hacerlo. Él lo decide. Por ejemplo, Él le dijo a José, a través de los sueños, el liderazgo que iba a tener y todo esto. ¿Pero ustedes creen que José se imaginó alguna vez de que iba a ser de esa forma, que iba a llegar a donde llegó? Encarcelado, esclavizado. Eso no quiere decir que Dios va a cumplir sus promesas con nosotros así de duro, no. Pero el cómo se logra depende de Él. Y el cuándo también depende de Él. Ahora, cuando yo he aplicado los puntos 1, 2 y 3, o sea, yo ya sé que en lo que yo estoy pidiendo no hay maldad, sino que hay una buena intención y estoy dispuesta a arrepentirme y a corregir si hay algo mal en mí. Cuando yo no estoy segura de si algo es la voluntad de Dios o no, pero he acudido a Él y ya estoy convencida de cuál es su voluntad. Y cuando yo ya creo y estoy segura y tengo esa certeza de lo que le voy a pedir a Dios, cuando ya he cumplido esas 3 cosas, ¿será que entonces sí recibo lo que le pido a Dios? Vamos a ver qué dice 1 Juan 5, del 13 al 15. Dice, les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios. O sea, ¿a quién les está hablando? Todos los que estamos aquí creemos en el Hijo de Dios, ¿sí o no? Ok. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios
para que sepan que ya participan de la vida eterna. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. ¿Cuál es la seguridad que tenemos? Que Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a ¿qué? A su voluntad. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Ahora sí es cuando pasa de que sí voy a recibir eso que yo he esperado. Puedo tener esa seguridad que voy a tener esa respuesta. Ahora sí. Mire, aquí nos está confirmando que sí. Pero tengamos esto presente. La fe no se trata de que Dios va a hacer lo que yo quiera. Mi fe se trata es de confiar en lo que Él dice, no de que Dios haga lo que yo le digo. Y si alguno de nosotros hemos estado aquí y de pronto por algunas enseñanzas erradas de que confiésalo, decláralo, decrétalo, que yo qué sé qué tanta cosa, y no pasa nada, no piensen que es que su fe está fallando. No piensen que es que entonces ustedes no tienen ni siquiera la fe como un grano de mostaza. Yo les digo algo y se los digo de verdad de corazón. ¿Cuántos aquí hemos pasado tormentas y problemas y situaciones duras y difíciles? Levanten la mano. ¿Y por qué siguen aquí sentados entonces? Porque siguen creyendo en Dios, siguen creyendo en su bondad, siguen creyendo en que Él va a hacer algo. Eso se llama fe. Eso es fe. Dios les bendiga. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.